El otoño había llegado temprano ese año, trayendo consigo un aire helado que hacía crujir las hojas bajo los pies y convertía los susurros del bosque en un eco inquietante. Sara y David, una joven pareja de la ciudad, habían decidido pasar el fin de semana en una cabaña apartada en las montañas, una idea que les parecía perfecta para escapar del estrés cotidiano. La cabaña pertenecía a los abuelos de David y había estado en la familia durante generaciones. Era una construcción antigua de madera, robusta y acogedora, situada en un claro del bosque, lejos de la civilización. La única forma de llegar era a pie, después de dejar el coche en un pequeño aparcamiento improvisado a unos 2 kilómetros de distancia. El primer día transcurrió sin incidentes. La cabaña estaba en buen estado, aunque algo polvorienta por la falta de uso. La pareja pasó el día explorando los alrededores, recogiendo leña y preparando la chimenea para la noche. La serenidad del lugar les ofrecía una paz que hacía tiempo no experimentaban. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y las sombras danzaban en las paredes de la cabaña, Sara encontró un viejo diario escondido en un cajón del mueble de la sala. Las páginas amarillentadas y la escritura desvaída sugerían que tenía muchas décadas de antigüedad. Curiosa, comenzó a leer en voz alta. El diario pertenecía a la bisabuela de David, Matilda. Describía su vida en la cabaña durante los años difíciles de la Gran Depresión. Pero conforme avanzaba en la lectura, Sara notó un cambio en el tono de los escritos. Lo que comenzó como un relato cotidiano de lucha y perseverancia, se transformó en algo oscuro y perturbador. Matilda hablaba de una presencia en el bosque, algo que ella llamaba el silencio. Según sus palabras, el silencio no era simplemente la ausencia del sonido, sino una entidad que se alimentaba de los miedos y las esperanzas de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su dominio. Describía cómo las noches en la cabaña se volvían más frías y opresivas, cómo los ruidos del bosque desaparecían y eran reemplazados por el silencio absoluto y aterrador. El silencio viene por las noches, escribió Matilda en una de las últimas entradas del diario. Lo siento en los huesos, en el aire que se espesa. Nadie puede escapar de su abrazo mortal. David, que había estado escuchando en silencio, intentó tranquilizar a Sara, sugiriendo que probablemente eran historias exageradas de una anciana aislada. Sin embargo, no pudo evitar sentirse incómodo. Decidieron ir a dormir tratando de sacarse esas inquietantes palabras de la mente. La primera noche, ambos se despertaron varias veces inquietos por los sonidos del bosque, que poco a poco comenzaron a desvanecerse. Sara se despertó alrededor de las 3 de la mañana, sintiendo un peso en el pecho, como si alguien estuviera observándola. Miró alrededor en la oscuridad, pero no vio nada inusual. Sin embargo, el silencio era abrumador. Un silencio tan profundo que parecía sofocante. Al día siguiente, David decidió explorar más a fondo el bosque, llevando consigo una linterna y una mochila con suministros básicos. Sara se quedó en la cabaña, intentando distraerse con la lectura de otro libro que había encontrado en las estanterías. A medida que las horas pasaban, comenzó a preocuparse. David no había regresado y la noche comenzaba a caer. Finalmente, poco después del anochecer, David regresó pálido y tembloroso. Había encontrado algo en el bosque, algo que lo había dejado sin aliento. Sara lo ayudó a sentarse junto al fuego y con la voz temblorosa, David comenzó a relatar su experiencia. Había seguido un sendero apenas visible que lo llevó a un claro desconocido. En el centro del claro encontró un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y grabadas con símbolos que no pudo reconocer. En el centro del círculo había un pozo oscuro de donde emanaba un aire helado y un silencio opresivo. Sintió que algo lo observaba desde las profundidades, algo que no pertenecía a este mundo. Mientras se acercaba al pozo, escuchó un susurro débil.
como si alguien estuviera llamándolo desde el interior. Asustado, retrocedió y corrió de regreso a la cabaña, pero el sentimiento de ser observado no lo abandonó. Esa noche, el silencio fue aún más intenso. Ni siquiera el crujir de la madera en la chimenea podía romper la opresión que los envolvía. Ambos decidieron dormir en la misma habitación, buscando el consuelo en la presencia del otro. Pero el sueño no fue difícil de encontrar. A las 3 de la mañana, Sara se despertó nuevamente. Esta vez por el susurro que parecía provenir de la habitación contigua. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y con una linterna en la mano, se dirigió hacia el origen del sonido. David la siguió de cerca con su rostro pálido y serio. Entraron en la habitación donde habían encontrado el diario, y para su horror, vieron que las páginas estaban esparcidas por todo el suelo, como si una fuerza invisible las hubiese arrancado del libro. El susurro persistía, más fuerte y claro, pero aún ininteligible. De repente, la linterna de Sara comenzó a parpadear y se apagó, dejándolos en la oscuridad total. Sintieron una ráfaga de aire helado y entonces el susurro se convirtió en un grito aterrador, un grito que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Corrieron de regreso a la habitación y se encerraron, intentando desesperadamente bloquear el sonido que resonaba en sus cabezas. El grito continuó por lo que parecieron horas, hasta que finalmente se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Al amanecer, decidieron que no podían quedarse ni un minuto más en la cabaña. Recogieron sus pertenencias y salieron apresuradamente, dejando el diario y cualquier otra pertenencia que no pudieran llevar con ellos. Mientras se alejaban, sentían que el bosque los observaba, que el silencio los seguía. Después de una caminata que se sintió interminable, finalmente llegaron al coche y se alejaron lo más rápido posible. Nunca volvieron a la cabaña ni hablaron de lo sucedido, pero el recuerdo del silencio, de aquel grito aterrador, nunca los abandonó. Con los años, David y Sara intentaron seguir adelante con sus vidas, pero siempre sintieron una presencia acechante en los rincones más oscuros de su mente. A veces, en la quietud de la noche podían escuchar susurros lejanos que les recordaban aquel fatídico fin de semana en la cabaña del silencio.